Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal La Química y su Historia. El día de hoy hablaremos sobre la teoría del flogisto, que no era más que otra teoría de elementos creada por el alemán Georg Ernst Stahl. Se puede definir como una teoría imaginada para explicar los fenómenos caloríficos. El flogisto sería un principio presente en todos los cuerpos y se desprendería de ellos durante su combustión. Stahl fue seguidor de los trabajos de Becher. En 1697 publicó una pequeña obra en un estilo oscuro, escrita en una mezcla de alemán y latín, donde proponía un nuevo nombre para el principio de combustibilidad. Lo llamó flogisto. Johann Becher era muy religioso y suponía que Dios era como un gran químico y que los minerales se habían formado después del mundo orgánico a partir del agua y la tierra. Consideraba tres tipos de tierra en contraposición a los tria prima de Paracelso. La tierra fluida, que proporcionaba a la sustancia su volatilidad y también su carácter metálico, la tierra lápidea, que les daba el principio de fusibilidad, y la tierra pignis, que les daba el carácter oleoso y sulfúreo, y sobre todo la combustibilidad. Por tanto, esta última tierra sería fundamental en toda combustión. Estas ideas fueron tomadas y reelaboradas por Stahl, aunque introduciendo importantes modificaciones, dando así lugar a la teoría del flogisto. Stahl era catedrático de medicina, pero también químico, habiendo trabajado como tal en el estudio de procesos de la química práctica, como la fermentación de la cerveza y del vino en la obtención de minerales. Llevó a cabo un gran número de trabajos experimentales enfocados a su inmensa mayoría hacia sus más grandes preocupaciones en el ámbito científico, como los procesos de combustión y de calcinación de los metales, así como la respiración de los seres vivos, etc. En su teoría del flogisto está influenciado por las ideas de Boyle y sobre todo de Becher, como ya lo mencioné anteriormente. La materia estaría constituida por corpúsculos que al unirse formarían los mixtos o compuestos. Hasta aquí la influencia de Boyle, pero Stahl suponía que habría unos tipos básicos de corpúsculos, en un total de 4, que se corresponderían en realidad con las 3 terras de Becher más el agua. Con estas ideas y con todos los datos obtenidos en sus experimentos, crea la teoría del flogisto, o teoría sublime, como algunos la llamaban en su época. Stahl postulaba que las sustancias combustibles eran ricas en flogisto y que cuando se quemaban, éste se desprendía y se perdía en la atmósfera. Lo que quedaba de la combustión carecía de flogisto. Cuando éste se va desprendiendo al aire, se va formando la calcinación del metal, llamado entonces por él cal, que no era otra cosa más que el óxido metálico. Este proceso sería reversible. Si el óxido metálico o cal se combina con flogisto de nuevo, daría el metal de partida correspondiente. Sin embargo, en el caso de los cuerpos orgánicos, esta recuperación del material inicial ya no sería posible, puesto que quedaba totalmente destruido en la combustión. En los compuestos inorgánicos era más fácil explicar todas esas transformaciones, mientras que para los orgánicos se hacía necesario, según Stahl, apelar a un agente vital. Stahl extendió su teoría también a la vida de las plantas. Pensó que éstas absorbían el flogisto de la atmósfera, estableciéndose así un ciclo de flogisto en la naturaleza, que es el precedente del ciclo de la fotosíntesis formulado posteriormente. El gran problema surgió al observarse en los experimentos que los metales ganaban peso al ser quemados en presencia del aire, cuando, según la teoría de Stahl, debían perderlo, ya que se desprendía el flogisto. Este fue un hecho experimental que contradecía esa teoría, y al que no se pudo dar explicación satisfactoria hasta los delicados trabajos. La química neumática es un área de la investigación científica de los siglos XVII, XVIII y principios del siglo XIX. Los objetivos importantes de este trabajo fueron la comprensión de las propiedades físicas de los gases y cómo se relacionaban con las reacciones químicas y, en última instancia, la composición de la materia. El surgimiento de la teoría del flogisto y su reemplazo por la descripción del oxígeno como un componente de la atmósfera y factor de combustión se abordaban en el área de la química neumática. Uno de los principales motores del desarrollo de la química en el siglo XVIII fue el interés por el aire en particular y por los gases en general. Surge así lo que se le denomina química neumática, que permitió desvelar el misterio de la composición del aire, así como el descubrimiento de sustancias gaseosas sumamente importantes. El aire había sido considerado como un elemento químico hasta la época moderna. Se le consideraba homogéneo e inerte, o sea, que no participaba en las reacciones químicas, premisa en la que fundamenta la teoría del flogisto. Todos los gases conocidos hasta entonces eran aires, ya que se suponía que el aire podía estar contaminado por vapores y olores que impurificaban temporalmente.
La preocupación inicial de la química neumática fueron las reacciones de combustión, comenzando por Stephen Hawking. Estas reacciones imitarían diferentes aires, como lo llamaban los químicos, y estos diferentes aires contenían sustancias más simples. Hasta Lavoisier, estos aires se consideraban entidades separadas, con propiedades diferentes. Lavoisier fue responsable en gran medida de cambiar la idea del aire, como constituido por estos diferentes aires que habían descubierto sus contemporáneos y químicos anteriores. Este estudio de los gases fue relacionado por Hales con la invención de la cubeta neumática, un instrumento capaz de recoger el gas desprendido por las reacciones con resultados reproducibles. El término gas fue acuñado a Van Helmont a principios del siglo XVII. Este término se derivaba de la palabra griega caos, como resultado de su incapacidad para recolectar adecuadamente las sustancias desprendidas por las reacciones, ya que fue el primer filósofo natural que intentó estudiar cuidadosamente el tercer tipo de la materia. Sin embargo, no fue hasta Lavoisier quien realizó una investigación en el siglo XVIII que la palabra fue utilizada universalmente por los científicos como reemplazo de los aires. La artesa neumática era parte integral del trabajo con gases, o como lo llamaban los químicos contemporáneos, aires, el trabajo realizado por Joseph Black, Joseph Priestley, Hermann Boerhaave y Henri Cavendish giró en gran medida al entorno del uso de instrumentos, lo que le permitió recoger los aires emitidos por diferentes reacciones químicas y analizar la combustión. Su trabajo condujo al descubrimiento de muchos tipos de aire, como el aire deflogistado, descubierto por Joseph Priestley. El comedero neumático inventado por Stephen Hell fue un aparato de laboratorio que se utilizó para recolectar gases como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los bebederos neumáticos requieren un líquido como agua. Los científicos también han usado mercurio en el comedor neumático, pero generalmente solo para la recolección de gases solubles en agua. Científicos destacados en la química neumática. Stephen Hell en el siglo XVIII, con el auge del análisis de la combustión en química, inventó la cubeta neumática para recolectar gases de la muestra de materia que usaba. Aunque no estaba interesado en las propiedades de gases que recogía, quería explorar cuánto gas se desprendía de los materiales que quemaba o dejaba fermentar. Hayes logró evitar que el aire perdiera su elasticidad, es decir, evitara que experimentara una pérdida de volumen, al hacer burbujear el gas a través del agua, por lo tanto disolver los gases solubles. James Watt en la química neumática involucró el uso de aires inflamables y de flogisticado para crear el agua. En 1783, James Watt demostró que el agua estaba compuesta de aires inflamables y deflogistizados, y en la que las masas de gases antes de la combustión eran exactamente iguales a la masa de agua después de la combustión. Hasta ese punto, el agua se consideraba un elemento fundamental en lugar de un compuesto. Joseph Black era un químico que se interesó en el campo de la neumática después de estudiar con William Cullen. Primero se interesó en el tema de la magnesia alba o carbonato de magnesio y en la piedra caliza o carbonato de calcio, y escribió una disertación titulada De humor ácido a Cibijor e magnesia alba sobre las propiedades de ambos. Sus experimentos con carbonato de magnesio lo llevaron a descubrir que el aire fijo o dióxido de carbono se desprendía durante las reacciones con varios productos químicos, incluida la respiración. A pesar de que nunca usó el comedero neumático u otra instrumentación inventada para recolectar y analizar los aires, sus inferencias llevaron a más investigación en el aire fijo en lugar de un aire común. Joseph Priestley. El trabajo de Priestley sobre la química neumática influyó en su visión del mundo natural. Su creencia en una economía aérea se derivaba de su creencia en que el aire deflogistizado era el tipo de aire más puro y que el flogisto y la combustión estaban en el corazón de la naturaleza. Joseph Priestley investigó principalmente con la artesa neumática, pero fue responsable de la recolecta de varios nuevos aires solubles en agua. Esto se logró principalmente mediante la sustitución del mercurio por agua y la implementación de un estante debajo de la cabeza para una mayor estabilidad, capitalizando la idea que propuso Cavendish y popularizando la artesa neumática de mercurio. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte al canal y darle like.